Hola, muy buenas tardes. Aquí nuevamente para hacer el de frente. Hoy con la visita del doctor Lucio Plaza. Con él vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el nuevo Código Contravencional Penal de la provincia de Jujuy y algún otro tema que al doctor se le ocurra, ¿eh? En un minuto estamos con él. Bueno, vamos a dialogar, como ya lo habíamos previsto, con el doctor Lucio Plaza, abogado del Foro Local. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente nos interesa a nosotros, yo te explico, soy parte del equipo técnico Sí, del partido, del área de Derecho y sí. Justicia, y además también trabajamos en una institución, digamos que es una ONG, que se llama Observatorio de Políticas Públicas, Diversidad y Género de Jujuy. Y bueno, nosotros nos interesa siempre un poco la divulgación eh, de los derechos. Estamos llevando adelante, te quiero comentar, una escuela popular de derechos Ajá. humanos y garantías. Las vamos a comenzar, bueno, ahora justamente que se aproximan nuestra festividad de la Pachamama, en el mes de agosto. Nuestra intención es llevar adelante capacitaciones en diversas áreas y estas capacitaciones, obviamente, rondar sobre lo que son los derechos humanos y las garantías individuales o civiles de los ciudadanos y las ciudadanas, pero nos interesa también empezar a dialogar sobre qué proyecto de Jujuy queremos y qué justicia y qué administración de justicia queremos. Así que bueno, hemos estado trabajando, nosotros vamos a hacer diversas actividades, pero bueno, ahora lo que nos interesa o queríamos comentarte a vos y a la gente que nos acompaña, la importancia de conocer qué es el código contravencional. Eso normalmente uno escucha en la calle dos conceptos. Que se cumpla la ley y que se haga o que sea justicia. ¿Esto va de la mano o se contrapone en algún punto? Mira, yo creo que el código de contravención es una institución, un código normativo creado en el año 2014, porque precisamente en Jujuy teníamos el viejo código de faltas. Sí. Bien, se quiso hacer algo medio similar a lo que fue el código de convivencia de la ciudad de Buenos Aires, a tomar elementos de otras provincias y esto generar una, digamos, un tipo de orden normativo, un orden ciudadano, un orden comunitario, a través del respeto de ciertas cosas que nos importaba a nosotros que ya no estén. Por ejemplo, el concepto de deambular, la persona que deambula, digamos, que no puede justificar. este, ¿Te acordás? Esto viene de los gauchos de la Pampa, digamos. Sí, sí, O sea, para sí, que vos veas cómo son elementos sí. antiguos que, bueno, esta persona que no podía justificar ni dónde vivía ni qué hacía su vida. Bueno, entonces ese tipo de cosas estaba, bueno, también otras cosas aún más antiguas como el tema del uso apropiado, supuestamente, de la vestimenta masculina o femenina de acuerdo al género biológico, cosa que servía para penalizar, criminalizar y perseguir y hostigar a personas que, digamos, son personas de lo que ahora se llama el colectivo LGBT. Bueno. Pero además tenía la particularidad, siempre tuvo el Código de Faltas de la provincia, este tema que el juez era precisamente el funcionario judicial, el comisario Ajá. de cada comisaría, digamos. Entonces, imagínate que si el comisario era juez y era parte, era acusador, era toda una mezcla, era todo un espíritu muy O sea, el, represivo. el juez mismo podía imponer La multa, aquí, claro, multa, claro, lo que sea, las la pena que penas. sea. En ese momento se llamaban faltas, Ajá, ¿bien? claro. Entonces, había ciertas personas que ya tenían problemas por ser vecinos ruidosos, molestos, lo que vos quieras, o que estaban jugando al fútbol, o que los niños estaban jugando al fútbol en la calle, y ya el comisario ya automáticamente utilizaba alguno de cualquiera de estos códigos, estos tipos que tenían estas sanciones que eran las faltas, y de acuerdo a la cara del cliente la aplicaba. Bien, entonces nosotros nos opusimos siempre al código de faltas de la provincia. Se crea el Código Contravencional. El Código Contravencional, como te digo, en el año 2014 se pone en práctica y mejora algunas partes, pero perjudica o mantiene cosas que ya eran perjudiciales como antes. ¿Cuál es una de ellas? Nosotros establecemos
viste que en nación está el Código Penal. El Código Penal establece tipos. ¿Qué significa un tipo? Un tipo es una fórmula, para que la gente entienda, Ajá. es como una fórmula. Entonces vos tenés que producir la muerte violenta, injustificada, digamos, de parte de una persona que agrede a otra con intención, digamos, no es que está sin, inconsciente, sino que quiere llevar Eso de adelante este, intención y alevosía. exacto, todo ese tipo de cosas, y ahí se produce la configuración de la sanción. Eso es un tipo penal, ¿bien? Que es el caso más importante, que es de los homicidios, ¿bien? En cambio, los tipos contravencionales son tipos abiertos, de Ajá. acuerdo al criterio del juez. Lo único que ya no es el juez, el comisario, sino, o el jefe de policía, sino el, eh, el juez contravencional, que es un funcionario policial que depende y tiene, o sea, tiene, es administrativo, o sea, está dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero sigue siendo una persona que tiene una cierta actitud, digamos, medio colaboradora con las fuerzas represivas. O sea, es un elemento, por llamarlo de Sí, alguna forma, sí. de la misma fuerza policial. No es de la misma fuerza No, policial, pero es de la administración. Y la fuerza policial es, también depende, pero del Ministerio de del mismo Seguridad. gobierno. Claro, Ajá. pero depende del mismo gobierno, digamos, a la larga. Esto no corresponde porque sigue con la misma situación, digamos. Claro. Entonces, se ha producido desde el año 2016, que se produce una fuerte utilización del Código Contravencional en la provincia para estigmatizar a las manifestaciones, a los a las personas que protestan, a las personas que se manifiestan. Y esto del Código Contravencional genera además hoy por hoy otro tema, que es lo que se llama la reiterancia. ¿Qué significa esto? Que si una persona por un juicio penal está investigado, pero todavía no está sancionado o está en proceso de investigación ese proceso, y esta persona está manifestando, automáticamente se agrava su situación. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces es como que se lo castiga por las dos vías, tanto de la justicia penal, que también lamentablemente hay una dependencia funcional con el Poder Judicial y con el gobierno de la provincia, y por otro lado, la sanción económica, que es la sanción de los juzgados contravencionales. Entonces, por un mismo hecho, se te produce un doble castigo. Y eso nosotros entendemos que no O sea, corresponde. un civil y un penal. Claro, un civil y un penal, pero además que te impide a vos, por ejemplo, tener la libertad, o sea, la libertad, viste, cuando a vos te producen, te sancionan una prisión preventiva. Bueno, una prisión preventiva, si vos tenés estas causas que son las reiterancias, que no es la reincidencia es No, no, otra no, otra cosa. cosa. La reiterancia implica automáticamente que vos no podés acceder a la prisión, o sea, a la libertad condicional. Tenés que sí o sí entrar a una prisión preventiva. ¿Me entiendes? Entonces hay una situación de desfavor hacia el concepto de la presunción de inocencia de todas las personas. Esto también nos genera a nosotros una situación que siempre son los mismos manifestantes o son las personas que están a cargo de Sí, organizaciones sí, sociales sí. o, o que están al frente de un colectivo, los que van a ser siempre sancionados. Ya lo hemos visto con algunas instituciones, me acuerdo, siempre me viene a la mente la antigua compañera Yolanda Canchi, que estaba en ATSA, ¿me entiendes? O sea, había una manifestación gremial del gremio y automáticamente ella pasaba a ser responsable, ¿me entiendes? Entonces, esto es algo que tergiversa el concepto, pero también se une a algunos elementos que también sería algo muy interesante. Yo me quiero pedir a Carlos que si en algún momento podemos hacer unas charlas sobre la constitución de la provincia, ese concepto del orden social, A eso iba. O sea, esto se ve agravado a partir de la sanción de de la junio del año constitución. pasado. Exactamente, desde la aprobación Mm. del texto actual. Nosotros también somos muy críticos de la constitución de la provincia. Sí, Hay muchos elementos que nosotros entendemos y conocemos perfectamente el espíritu que anida sobre estas instituciones que han traído. Para nosotros, como yo te decía al principio, somos jujeños, para nosotros la Madre Tierra es un ente sagrado, ¿me entiendes? Entonces, seguro. para la constitución de la provincia es un bien económico. La tierra es un bien Pequeña económico. diferencia. Hay una gran Pequeña diferencia. diferencia. Algunos Sí, dólares de no, diferencia. exactamente. Entonces, ya desde ahí entendemos el resquemor que existen en ciertas comunidades con la constitución nueva.
Nosotros sabemos que la Constitución de Jujuy del año 86 fue una constitución de avanzada en Sí, nuestro país. seguro. Yo estudié en una provincia muy distante de Jujuy y realmente por su organización, ¿no?, institucional, era terrible. Yo me acuerdo, la Constitución de 1990 de Tucumán era terrible, permitía que el gobierno de la provincia haga y deshaga con la justicia, con los organismos, qué sé yo, porque era muy, siempre se ha dicho que era la constitución más alemana que tuvo Argentina. Pues esa constitución fue superada con los años, además que tenía nada más que 100 artículos, era muy cortita y daba la sumatoria del poder público. No existía la separación, bueno, todo este No, tipo de no había elementos. separación de poder. Exactamente. Entonces, básicamente era casi un gobierno unitario. Obviamente, dentro de la macrocefalia que tenía la provincia de Tucumán, en el sentido que el 90% de la población de la provincia vivía en la ciudad capital, de San Miguel de Sí, Tucumán. Entonces, esto generaba que los poderes del municipio, el poder central del gobierno provincial, fuesen casi una sola misma cosa, ¿me entiendes? Y los ministerios a su vez eran la forma que la gente trabajaba, entonces si vos protestabas te podían dejar sin trabajo, o sea, era una serie de situaciones muy extrañas y muy rayanas con la violación de los derechos humanos. Cuando yo llego acá a Jujuy, siempre me llamó la atención el concepto protectivo, como si fuesen personas disminuidas las comunidades originarias. ajá. Bien, Ah, eso era el único ah, elemento que yo siempre encontré en la Constitución del 86 que estaba mal. mm. También estaban mal otras cosas. El concepto de los niños también, como que los niños no hay por qué escucharlos, sino que el Estado o la familia debían actuar sobre los niños. Bueno, eso también es algo que la moderna forma de administrar la justicia hace que los niños sean oídos. Bien, la Constitución, digamos, el Código Civil de la Nación establece, digamos, que la persona, por la aplicación del Convenio de Derechos del Niño, que el niño en sus diversas etapas de evolución y crecimiento empieza a tener ciertos elementos de la autonomía. ¿Bien? Eso estaba, digamos, no estaba en la Constitución de la provincia de Jujuy. O sea, tenía muchos elementos muy buenos, pero había otras cosas que necesitó una sedimentación a nivel nacional de nuestro país, de las responsabilidades que tiene nuestro país. ¿Bien? También es mi deseo también aclarar que nosotros no podemos convalidar esos pensamientos que tiene, por ejemplo, el presidente del país, en el sentido que tenemos que salir de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible 2030 implican una serie de obligaciones para Argentina. Jujuy es parte de Argentina, con lo cual Jujuy también tiene que ingresar y tenemos que preservar un medio ambiente sano, una educación Sí, integral, sí, un sí. desarrollo humano sostenible, una producción que sea en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía, ciudades más inteligentes, más sanas, más vivibles, con mejor calidad de vida, mejor vivir, que es el concepto actual que hay a nivel internacional y que también es necesario que se aplique en nuestra pequeña comunidad. Nosotros somos un país, un país que hemos sido señeros en los derechos humanos en todo nuestro continente y en el mundo, y Jujuy no es algo, no es una isla, No, digamos. por supuesto que no. Lamentablemente, en Jujuy también hay que ser sincero. La realidad política nos ha llevado a nosotros a que se ha producido muchas veces engaños de la ciudadanía bajo unos ciertos espejitos de colores, digamos, y eso ha generado una autoridad. ¿Bien? Lamentablemente, cuando se produce el avasallamiento de muchas instituciones a través de la reforma de la Constitución del año 2023, las comunidades, los pueblos originarios, que son tan típicos y característicos de nuestra provincia, obviamente se manifestaron en contra. Cuando se producen las manifestaciones en contra, el gobierno, las instituciones que gobernaban nuestra provincia, una cosa media rara, que teníamos un gobernador que era a la vez presidente De la de la convención. convención, o sea, no se podría. ¿Por qué no se podría? Porque nuestra constitución prohíbe la acumulación de cargos, Que digamos, en te la misma persona. pedía licencia un día, después Sí, volvía, eso después... es un Bueno. desastre. Bueno, como él, como presidente de la convención, sabiendo que ya estaba aprobada la constitución en la madrugada del día 20,
reprimió porque quiso. Bien, hay una responsabilidad política que se tuvo por parte del exgobernador sobre esos hechos de violencia. Esos hechos de violencia que fue una liberación de las fuerzas represivas Claro, para totalmente. hacer lo que quisiesen. Entonces, se vieron las camionetas sin patentes, se vio las detenciones ilegales, los apremios ilegales hacia algunas personas, las torturas, las prisiones. Nosotros, me acuerdo, estábamos en un conjunto de abogados y abogadas que éramos observadores de derechos humanos y nos ubicamos y permanecimos todo ese día, esa tarde, esa noche, en las diversas dependencias policiales, preguntando quién eran las personas que estaban detenidas. Todas estas personas que fueron injustamente detenidas, injustamente procesadas e imputadas de diversos delitos, de daño, qué sé yo, supuestamente por atentar contra la sesión, cosa que todo el mundo sabía, Que había no era sido de real. madrugada, no al mediodía. Entonces, generaron que con el paso de los meses tuviese que dictarse una falta de mérito, Sí. o sea, declararlos inocentes a todas estas personas. Les reitero, yo tuve muchos ¿Se borra defendidos. la imputación? Sí, sí, sí. Se O sea, borra. salió una resolución que declaró que estas personas tenían faltas de mérito por las acusaciones de todos los delitos. O sea, pero lamentablemente estuvieron varios meses sin sus Claro, sí, sí, celulares, sí, sí. muchos chicos eran estudiantes universitarios, muchos eran jóvenes que trabajaban y obviamente tenían el temor de perder su trabajo, de no acceder a una beca universitaria, un montón de situaciones. Pero lo importante es que la justicia tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Pero de todos modos, cuando el Estado o el gobierno, en este caso representado por el contador Morales, abandona su responsabilidad política como gobernante y lo cede a las fuerzas de seguridad, se produce este tema que las fuerzas de seguridad sin control eh, generan caos. ¿Bien? Se produce la afectación de derechos Sí. individuales, de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y obviamente deslegitima todo el proceso. Ahora, nosotros estamos convencidos, digamos, que esto lo tenemos que clarificar, explicarle a la sociedad qué es lo que pasa y cómo pasa, y fundamentalmente buscar las reparaciones que se tengan que buscar. Nosotros nunca lo buscaríamos por una vía de hecho, sino desde lo que corresponde, que es una corrección institucional para el progreso y para la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Eso es fundamental, pero a ver, este código nuevo viene a dar una mejora en las relaciones interpersonales dentro de la sociedad. No, No. no, no. Hay un tema, O avasalla desde hay un tema, a ver, hay diversos elementos. La política represiva o la política criminal que se llama a nivel, viste, de lo que es Sí, la ciencia del derecho penal o el derecho contravencional, siempre nos dice que nosotros tenemos que existir un concepto que es la gradualidad. ¿Bien? ajá, sí, No se puede imponer, decir, bueno, por ejemplo, la pena es de, no sé, 1000 unidades que son litros y litros de combustible. No, corresponde empezar por un concepto mínimo, comenzando por algo que sea muy, porque yo he visto hace años, ya no tanto, pero hace años he visto indemnizaciones de 15, 25 millones de pesos. Hoy por hoy, 15 o 25 millones de pesos no es tanto. ¿Por qué? Porque la desvalorización económica, todo sí, un proceso sí, económico en sí. nuestro país genera que eso hoy por hoy no sea tanto. Pero, por ejemplo, dar una sanción a una comunidad originaria que tiene una comparsa y esa comparsa estuvo hasta las 8, no, hasta las 8 y 20 minutos, porque hasta que bajaron los equipos de audio, hasta que la gente se dispersó, qué sé yo, y automáticamente le pongamos hoy por hoy una multa de 400 millones de pesos. Eso no beneficia a la comunidad, no le genera tranquilidad, no es que vos me digas, no, mira, con eso 400 millones de pesos que serían dinero actual, digamos, para que sea Sí, lo mismo de sí, sí, representativo que esos para que 25 millones, esos 400 millones no es que te van a crear una salita de primeros auxilios. ¿Entendés? O sea, si vos me dijese, no, mira, con todo este cúmulo de multas, nosotros hemos podido hacer todo esto en bien y en progreso y a favor de la comunidad, yo te lo entendería. Pero si no es simplemente querer castigar por castigar. Hay un libro que a mí siempre me llama la atención, que es de un filósofo francés que se llamaba Foucault, que se llamaba Vigilar y Castigar. Entonces, acá es vigilar a la sociedad, a los grupos sociales, a los, grupos, a los sí, jóvenes, sí. a los desocupados,
y castigar, ¿entendés? No aplicar algo que sea, No mejora reeduque a la sociedad para mm, tener una mejor convivencia, ¿entiendes? O sea, yo, por esto ejemplo, no. no entiendo por qué se criminaliza tanto el deporte. No lo entiendo, digamos. A mí me llama mucho la atención cómo en Jujuy se criminaliza al hombre de 40, 30 años que va a jugar a la cancha un par de fútbol. No entiendo. O sea, yo sé que hay lugares en la provincia de Jujuy que lamentablemente hay un kiosco de venta o sea, de Sí, el narcóticos, narcomedveo y es. ahí no hay un policía, digamos, no hay un No, móvil. no, no. ¿Entendés? O sea, no se entiende cómo es que en esto no hay y en esto otro, que no le están haciendo ningún daño a nadie, porque vamos a ser sinceros, prefiero mil veces que los hombres o también las mujeres, porque no hay que ser sexistas, mujeres vayan a practicar deporte, estén compartiendo, generando vínculos de amistad, de compañerismo, de equipo. Prefiero mil veces que pase eso que vendan droga en una esquina, ¿me entiendes? Entonces no se entiende por qué la policía trabaja tanto sobre esto. A mí me parece porque esa persona están ahí, están haciendo un poco de deporte y después se van a ir a su casa. Ya es los otros que están generando, porque la venta de droga perjudica a las personas que compran, perjudican a la Sí, familia, a las personas que por ahí, sí, la es. persona que es enferma, que tiene una situación complicada de consumo de sustancias, roba, delinque, le roba a sus madres, a sus padres que vienen a su casa, le roba las cosas, ¿me entiendes? O sea, es todo, digamos, una un caos familiar, social, barrial, en algunos sectores de nuestra sociedad, de nuestra ciudad capital más que nada. No digo que sea el único lugar, pero también en el interior ocurre bastante. Y las fuerzas policiales ahí no están. ¿Entiendes? No. Entonces, yo no sé si eso es porque hay una decidida acción de perjudicar a los pacíficos. Recordar lo de las canchas de fútbol. O sea, yo no puedo creer que vayan a reprimir a alguien que está defendiendo su cancha de fútbol y que no vayan con el mismo ímpetu a agarrar a gente que está delinquiendo. ¿Entiendes? Entonces, hay situaciones que tergiversan a la cohesión social. ¿Entiendes? Son decisiones que se toman, Sí, son sí, sí, políticas que se toman, sí. pero nosotros, bueno, desde el observatorio venimos viendo que no mejora la situación. A mí me llama mucho la atención cómo Jujuy, pudiendo, porque por ahí vos ves lo que se gasta en empresas faraónicas, proyectos faraónicos como el tren solar, como la planta fotovoltaica de Cauchari, como la planta agroindustrial de Canava, que vos decís, tantos recursos tenemos y podríamos tener un policía en cada esquina, ¿me entiendes? O sea, y yo no entiendo por qué en eso se puede y acá no, digamos, ¿me entiendes? O sea, o es porque acá hay gente pobre y no les interesa tirar. Bueno, ahí está. Vio, pasó el doctor Lucio Plaza gentilmente, con claridad y diciendo las cosas que hay que decir. Así que bueno, le agradecemos y nosotros nos reencontraremos Dios mediante para hacer otro de frente.